Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Gracias, hermanos, por acompañarnos, a cada uno de los que están conectados. Saludos hasta Colombia, a Estados Unidos y también en México y a demás partes del mundo en que nos acompañan. Gracias, hermanos, por darse el tiempo. Gracias por acompañarnos. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. La semana pasada no se me permitió predicar a causa del misionero que estaba con nosotros. Hace 2 semanas predicamos acerca de un miembro del cuerpo. ¿Quién se acuerda de ese domingo, pastor? Hablamos acerca de la lengua. Amén. Hablamos acerca de la lengua. Hoy vamos a mirar otro sentido del cuerpo, otro miembro del cuerpo. Mire lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por la misericordia que tú has tenido para con nosotros hasta este momento. Gracias, Señor, porque nunca decayeron tus misericordias y son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias por ser tan bondadoso. Mi Dios, en esta hora clamamos por tu Espíritu, Señor, que sea usted quien hable a nuestros corazones. Bendice a quien escucha, pero también al que habla. No permita, Señor, que algo que no es tu voluntad salga de mis labios. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Dice una vez más el versículo 19, hermanos, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero ¿por qué Santiago, hermanos, nos está diciendo acerca de que todo hombre debe ser pronto para oír? ¿Por qué Santiago usa esta expresión por esto? Mire lo que dice en el versículo 12, dice: bienaventurado que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice la palabra de Dios que Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios, nos hizo nacer por el sacrificio de Jesucristo en la cruz.
para que nosotros seamos primicias de sus criaturas. Es decir, queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad. La palabra de Dios dice que somos nosotros, usted y yo, primicias de sus criaturas. Esto corresponde una gran responsabilidad sobre nosotros, queridos hermanos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué, hermanos? Porque somos primicias de sus criaturas. No se escuchan muchos amenes. Dice la palabra de Dios que somos primicias de sus criaturas, es decir, somos lo primero, somos lo primordial para Dios. De todas sus criaturas, de toda la creación de Dios, ¿sabe quién es quien tiene las prioridades de parte de Dios? ¿Sabe quién es? Usted y yo. Dice la palabra de Dios que somos primicias de sus criaturas, es decir, de todo lo que el Señor ha creado los árboles, ha creado también las aves, ha creado las bestias del campo, ha creado también los leones, también los changos y toda su creación, también los que habitan en el mar, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son tan preciadas, tan preciosas para Dios. Pero sabe, usted y yo somos primicias de sus criaturas. Y esto conlleva, hermanos, una gran responsabilidad. Habla acerca de actitud. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, es decir, usted y yo que estamos reunidos aquí, y también que usted que está viendo la transmisión, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Porque representa una gran responsabilidad al ser primicias de sus criaturas. ¿Cuántas barbaridades decimos cuando estamos enojados? Amén, hermanos. Nos enojamos y decimos algo que puede herir a alguien y después nos arrepentimos y ya no hallamos cómo remediar ese problema. Por eso la palabra de Dios dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dice, porque la ira de el hombre no obra la justicia de Dios. Desgraciadamente, hermanos, en estos tiempos los hombres no sabemos escuchar. Es más pronta la reacción al hablar, al enojarnos, pero no sabemos escuchar. Y esto, hermanos, representa un problema en nuestras vidas. Representa un problema, un grave problema, un grande problema en nuestra vida. No sabemos escuchar. Incluso ahorita mismo en este cuarto alguien me está escuchando, pero no me está oyendo. O al revés, me está oyendo, pero no me está escuchando. Alguien está pensando en si dejó la plancha conectada. Alguien está pensando en que si le apagó los frijoles. Alguien está pensando en que si sacó la ropa de la lavadora. Alguien está pensando en salir. Alguien está pensando en el café. Alguien está pensando en cualquier otra cosa, menos la palabra de Dios. Hay quienes les quema el chisme en Facebook, amén. No pueden estar tranquilos, no pueden estar un momento sin estar en Facebook. Y a veces venimos a la iglesia y estamos pensando en Facebook y dejamos de oír, dejamos de escuchar, dejamos de atender la palabra del Señor. Dice que todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sabía usted, hermanos, que los problemas más comunes en las familias, en las relaciones laborales, en las amistades, los problemas más comunes es por la falta de comunicación? ¿Por qué?
Porque no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Tenemos el sentido de el oído, pero como dicen por ahí, te entra por un oído y te sale por el otro. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Están muy callados, hermanos, no los estoy regañando. Sonrían al menos. Los problemas más comunes es por la falta de comunicación. No tenemos tiempo para escuchar. Y hoy en día menos. Hoy en día, hermanos, es correr de allá para acá, ir, hacer, realizar, trabajar, generar. Nos olvidamos de escuchar. Nos olvidamos de escuchar. ¿Sabe cuál es uno de los indicios? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante, pero ¿sabe cuál es uno de los indicios que usted escucha? Que alguien tarde o temprano se va a acercar a usted y le va a platicar algo. Si usted supo escuchar, lo va a recordar. Si usted no supo escuchar, lo va a olvidar. Oye, ¿te acuerdas que te dije acerca de este proyecto que tengo? Híjole, no me acuerdo, discúlpame. Se nos olvida, porque son más importantes otras cosas que escuchar, pero la palabra de Dios dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Los problemas más comunes dentro de la sociedad son por no saber escuchar. Los problemas más comunes en la sociedad, los problemas más comunes de los niños hoy en día es que no hay quien los escuche. Por eso es que empiezan a tomar un poco de edad y empiezan a salirse a la calle con los amigos, con las personas que se juntan ellos y se sienten escuchados, se sienten entendidos, se sienten cobijados por cierto grupo de personas, pero después andan haciendo cosas las cuales no son correctas. Porque no hubo un papá, porque no hubo una mamá que supo escuchar a su hijo o a su hija. Los problemas más comunes en la juventud son por falta de escuchar. Los problemas más comunes en el matrimonio son por falta de escuchar. La palabra escuchar en el diccionario secular quiere decir prestar atención a lo que se oye. Quiere decir dar oídos o atender a un aviso, consejo o sugerencia. ¿Cómo batallamos en escuchar los consejos? Amén. Amén. ¿Cómo batallamos en escuchar los consejos? Nos molesta. Nos molesta que alguien venga y nos diga, ¿sabes qué? Podrías hacerlo mejor de esta manera. Y tal vez por fuera sonreímos, pero por dentro estamos pensando, ¿y este ingrato quién se cree? Si yo ya estudié el instituto, yo ya aprendí lo que debía aprender. Estudié con Walker, estudié con fulano de tal. ¿Cómo este va a venir a decirme? Qué difícil es escuchar los consejos, amén. Qué difícil es atender a un aviso. Qué difícil es atender a una sugerencia. Yo lo vi la semana pasada.
Alguien aconsejó a otra persona, yo estaba presente. Le dijo, ¿sabes? Te voy a regalar un consejo. Cuando prediques no uses tanto la palabra verdad. Miré la sonrisa del hermano. Qué difícil es escuchar consejos. Qué difícil es para los jóvenes escuchar consejos de sus padres. No se oyen. Qué difícil es para los jóvenes escuchar consejos de sus padres. ¿Sabes qué, mijo? Mija, no te juntes con él. No te juntes con ella. Te van a llevar a algo malo. Te van a llevar por un camino por el cual yo no quiero que tú vayas. Te van a orillar a hacer cosas que tú no debes hacer. Ay, mi mamá, como ella ya vivió. Es el pretexto que usan los jóvenes, amén. Qué difícil es atender a un consejo. Qué difícil es atender a una sugerencia. Qué difícil es atender una orden. Escuchar una orden y llevarla a cabo. Qué difícil es escuchar. Qué difícil es aplicar el oído para oír algo. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es la raíz del problema por el cual no escuchamos o no queremos atender a las demás personas que vienen y hablan con nosotros? ¿Sabe cuál es el problema? Se llama soberbia en nuestro corazón. Se llama soberbia en su corazón. Hay quienes llegan a la iglesia, se sientan y empiezan a dormir. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay humildad para atender la palabra de Dios. Qué bueno que ahorita nadie se está durmiendo, amén. Acompáñame por favor a Job capítulo 22. Job capítulo 22. Job capítulo 22. Mire lo que dice el versículo 27, Job 22, 27. La palabra de Dios dice algo aquí tan espectacular, hermanos. Mire lo que dice Job 22 y el versículo 27. Dice así la palabra de Dios: orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Mire lo que dice el 26 para poder entender el 27. Dice: porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Dice: orarás a él. ¿Y qué dice, hermanos? Y él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de sus manos éste será librado. Dice la palabra de Dios que Dios nos oye, Dios nos escucha. Dice: orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Qué bendición tener la certeza de que cuando nos postramos delante de Dios y elevamos una oración, elevamos una plegaria hasta el cielo, dice la palabra de Dios que Dios nos oye, hermanos, que Dios nos escucha. Dios nos escucha. Dios es un ser tan grande, Dios es un ser tan maravilloso. Dios nos escucha, hermanos. Qué débiles se oyen los amenes, como que no lo creen, que Dios nos escucha. Creen que nos inclinamos a orar por una religiosidad, por un formulismo. Oramos porque sabemos que Dios nos oye. ¿Y sabe qué es lo mejor? ¿Sabe qué es lo mejor? Dios responde. Dios responde. Oh, cuántas veces Dios hemos escuchado, hemos sabido que Dios escuchó nuestra oración porque Él nos respondió.
¿Cuántas veces, infinidad de veces, hemos sabido que Dios nos escuchó, que hemos orado por algo y que Dios puso los medios para que se lograra y Dios nos escuchó? Tenemos la certeza de que Dios nos escucha. Cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una aflicción, podemos venir a Dios y postrarnos a Él y Dios nos escucha, y lo mejor es que Dios responde. Dios trae a nuestra vida, Dios trae a nuestro corazón la paz y el consuelo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios nos oye. Dios nos oye, hermanos. Dice la palabra de Dios que somos primicias de sus criaturas. Dice, orarás a Él y Él te dirá, y tú pagarás tus votos. Dios dice que debemos escuchar, que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos, para airarnos. ¿Cuántas veces nos enojamos, escuchamos algo que no nos gusta y nos enojamos y reaccionamos y hacemos berrinche? Dios nos escucha. Dios nos escucha, Dios atiende nuestra oración, Dios atiende nuestra necesidad, Dios atiende nuestra petición. Hermanos santos, Dios escucha. Yo estoy seguro que Cristian un día va a estar aquí entre nosotros, porque Dios es fiel, porque Dios escucha, porque Dios escucha lo que le pedimos. Mire lo que dice, por favor, acompáñame a Nehemías capítulo 9, versículo 17. Vamos a ver algunas cosas acerca del no escuchar. Nehemías capítulo 9, versículo 17, dice así la palabra de Dios. Nehemías capítulo 9 y en el versículo 17. ¿Están ahí, hermanos? ¿Todavía no? ¿Nos esperamos un poquito? Nehemías capítulo 9, versículo 17. Alguien que le ayude a los hermanos del instituto a saber dónde está Nehemías, amén. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Está después de Segunda de Crónicas, me parece. No, está después de Esdras. Esdras, Nehemías, está antes de Esther, Job, Salmos y Proverbios. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9 y el versículo 17 dice así la palabra de Dios. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarle, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano.
y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley a sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Fíjese usted, hermanos, todo lo que provoca no escuchar, no atender la ley de Dios. Dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus mandamientos. Aún con todo eso, Dios les dio la tierra, Dios les guió por el desierto, Dios les dio el maná, Dios les dio agua, Dios los guió. Dice la Biblia que sus vestidos no se envejecieron, ni sus zapatos. Entraron y poseyeron la tierra. Dice que usaron cisternas que ellos no habían construido, que comieron de árboles frutales, que comieron las uvas, pero provocaron la ira a Dios por su dura cerviz, por su soberbia en su corazón de no querer escuchar y atender la ley de Dios. No saber escuchar, hermanos, nos hace más propensos a un corazón rebelde. No saber escuchar nos hace propensos a un corazón rebelde. ¿Sabe usted lo que eso significa? ¿Sabe usted lo que eso significa, hermano? Primeramente, dureza en el corazón, amargura, enfermedades. Nos hace propensos a un corazón rebelde, a un corazón soberbio, a un corazón nulo o falto de humildad. Dice la palabra de Dios que antes de la altivez, antes de la caída es la altivez, y antes del quebrantamiento es la soberbia. Estos hombres se metieron en grandes problemas con Dios. ¿A causa de qué? De que no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Fueron rebeldes, se rebelaron contra Dios, ignoraron la ley de Dios, ignoraron los milagros de Dios, ignoraron lo que Dios había hecho por ellos. Y se encendió la ira de Dios. Versículo 27 dice, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos, ¿qué dice, hermanos? Los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual, una vez más, dice, hermanos, los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban a ti, otra vez a ti, y tú desde los cielos, ¿qué dice, hermanos? Los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Versículo 30. Les soportaste por muchos años y los testificaste con tu espíritu por medio de sus profetas. Pero ¿qué dice, hermanos? No escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. No saber escuchar, no querer atender, no querer escuchar. ¿Sabe que es una decisión? No es que usted puede decir, así soy yo y qué. Es una decisión. Usted por su dureza de su corazón decide no escuchar y no atender la voz
de Dios. Cada domingo se predica en este púlpito. Cada domingo se predica, cada domingo en la tarde se predica en este púlpito. Cada jueves se predica en este púlpito. ¿Qué tanto escuchamos? ¿Qué tanto atendemos? ¿Qué tanto queremos atender a la voz de Dios? Muchos ya ni se acuerdan de qué trató la predicación en la mañana. Muchos no se acuerdan de qué trató la predicación el jueves. Mucho menos el domingo pasado. Les puedo confesar un secreto de los predicadores. ¿Sí? ¿Les puedo confesar un secreto de los predicadores? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí puedo, pastor? ¿Revelar un secreto de los predicadores? ¿Qué dicen? ¿Quieren escuchar? ¿Quiere que ese secreto sea revelado? ¿No? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Amén. ¿Sabe? Pero no le van a decir a nadie, ¿ok? A veces los predicadores repetimos sermón. A veces repetimos sermón. A veces repetimos sermones de hace un año, hace 2 años, hace 4 años. A veces repetimos sermones hace 6 meses, hace 3 meses. Pero ¿sabe? Ustedes ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Por eso les digo que es un secreto. No le van a decir a nadie, por favor. No sabemos escuchar. Endurecemos nuestro corazón. Decidimos no escuchar. Nos hacemos propensos a un corazón rebelde. ¿Se acuerdan de Saúl? En 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, por favor. 1 Samuel capítulo 15, 22. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. A veces decidimos en nuestro corazón no escuchar, no atender a las palabras de Dios. ¿Sabe por qué? Por miedo. Por miedo. Por miedo en que qué van a decir mis amigos, qué van a decir las personas, qué van a decir los hermanos. ¿Qué van a decir los hermanos si tengo mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero yo sé en mi corazón que no soy salvo, pero no he querido aceptar a Cristo, invitar a Cristo a mi corazón por vergüenza, por temor? ¿De qué van a decir de mí? ¿Sabe que en el infierno hay muchos que les dio vergüenza? A veces decidimos no escuchar la palabra de Dios por miedo.
por temor a otras personas, por temor a lo que van a decir de nosotros, a lo que se va a hablar de nosotros. ¿Qué importa lo demás? ¿Qué importa lo demás? Importa Cristo. Importa la palabra de Dios. Importa las palabras de Dios. Importa la ley de Dios. ¿Qué importa lo que digan los demás? Importa el reino de Dios. Dijimos, hermanos, que Dios nos escucha, que también dijimos que no saber escuchar o no querer escuchar nos hace propensos a un corazón rebelde. Mire lo que dice, por favor, en Proverbios capítulo 18 y el versículo 13. Vamos más rápido, hermanos, porque se nos está yendo el tiempo. Ya se quieren ir y está empezando en el cafecito. Amén, así que vamos a apurarnos. Pero no por el café, sino porque tenemos que avanzar. Proverbios capítulo 18 y el versículo 13, por favor. Proverbios 18, 13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué significa esto? El quien es tan obstinado para escuchar, para responder antes de oír, tendrá muchos problemas. Le va a acarrear muchos problemas. Muchos problemas. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. En Proverbios capítulo 28 y el versículo 9, por favor. 28, 9. Proverbios capítulo 28 y el versículo 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que cuidado usted que viene a la iglesia y se sienta, se une usted a escuchar la predicación, pero en su mente está divagando por otros lados, o en su corazón está obstinado diciendo: yo no necesito eso, yo sé, yo ya sé, yo no necesito escuchar eso. Pero ahí está sentado y su mente está divagando y Satanás le está llevando por otros lados. O Satanás le está soplando la orejita, le está ahí haciendo piojito para que usted se duerma en la predicación. Dice la palabra de Dios que el que aparta su oído para no oír la ley, dice la Biblia que su oración también es abominable, causa asco a Dios. El que aparta su oído para no oír. Causa asco. Su oración es abominable. Su oración es abominable. Causa náuseas. Lejos de ser de olor grato para Dios, causa náuseas. Y sabe, no pretendo saber lo que usted está pensando, no lo sé. Pero estoy seguro que muchos están pensando: pues entonces ya no voy a orar, porque Dios desecha mi oración, porque es abominación para Dios mi oración. Qué necio. Qué necio. Si tú sabes que tu oración es abominable a Dios, ¿por qué no haces por cambiarla? ¿Por qué no haces por cambiar lo que esa oración está provocando que sea abominable? ¿Por qué no prestas atención a la ley de Dios? ¿Por qué no prestas atención a la palabra de Dios? ¿Por qué vienes a la iglesia a dormir? ¿Por qué vienes a la iglesia a jugar? ¿Por qué decides apartar tu oído de la ley de Dios? ¿Por qué decides apartar tu oído
de la palabra de Dios. ¿Sabe? No soy yo, no es el pastor, no es el hermano Abel, no es el hermano Irving, no es el hermano Santos. Es Dios quien habla. No somos nosotros. Nosotros somos pecadores también. Pero Dios es quien habla. Y si ponemos en nuestro corazón ignorar la ley de Dios, cualquiera que sea su portador, estamos apartando no de la voz del que predica aquí, sino de la ley de Dios. Dice la Biblia que quien no escucha la ley de Dios es abominable su oración. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 5, vamos adelante, Hebreos capítulo 5 y el versículo 11. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, la palabra de Dios dice en el versículo, hermanos, en el versículo 11, Hebreos capítulo 5 y el versículo 11, dice así la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos, ¿qué dice, hermanos? Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice la palabra de Dios, dice el escritor de Hebreos, hay quienes dicen que fue el apóstol Pablo, pero dice acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis apartado el oído. Has apartado el oído. Te has hecho tardo para oír. De lento oír, de lento aprender. Dice la Biblia que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Quien participa de la leche es inexperto. Pero ¿por qué viene esta inexperiencia? ¿Por qué viene esta dureza del corazón? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Vamos adelante, hermanos. Saber escuchar o aprender a escuchar requiere sensibilidad también para reconocer y saber lo que me conviene y lo que no me conviene. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero dice la Biblia que muchos apostatarán, que muchos van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso debemos tener la sensibilidad para saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pero siendo de una manera objetivos.
Porque muchos agarramos de pretexto este versículo y decimos, es que eso no me conviene, pero no te conviene porque está pegando en tu pecado. Nos referimos a lo que conviene, a lo que es verdadero, a lo que es real de la palabra de Dios, las doctrinas bíblicas. Requiere sensibilidad para reconocer lo que conviene y lo que no. Y saber escuchar produce acciones. Mire lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15 dice así: entonces las concupiscencias, después que ha concebido, da a luz el pecado. Santiago 1, 15. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Pero dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Escuchar produce acciones. Escuchar produce acciones. Mire lo que dice el versículo 22, 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y olvida cómo era, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere usted ser bienaventurado? ¿Quiere usted tener la bendición de Dios? Aprenda a escuchar. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a atender. Escuchar produce acciones. Escuchar produce acciones. Cuando usted manda a su niño o a su niña, quiero que hagas esto. Si su niño o su niña escuchó, va a obedecer. Si él decide no escuchar a su papá o a su mamá, se le va a olvidar, no lo va a hacer. Así de simple, así de sencillo. No hay de otra. ¿Por qué? Porque escuchar produce acciones. Escuchar produce acciones. Si escuchamos al doctor que nos dice, necesitas ponerte a dieta, escuchar produce acciones. Si usted le dijo al doctor que se pusiera a dieta y no lo hizo, usted no supo escuchar la voz del doctor. Si Dios le dijo que atendiera tal o cual cosa y usted no lo hizo, es porque usted decidió no escuchar a Dios. Pero si usted lo hace, quiere decir que usted escuchó. Porque escuchar produce acciones. Escuchar produce acciones. ¿Cuáles son sus acciones? A algunos Dios le está hablando y le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hey, por favor, estoy tocando a tu puerta. Por favor, ábreme la puerta de tu corazón. Quiero entrar a ti, quiero cambiarte, quiero transformar tu vida, quiero darte una vida abundante, quiero darte la vida eterna en el cielo conmigo. Quiero que estés a mi lado. Tal vez Dios ha tocado tu corazón muchas veces.
pero en tu obstinación, en tu soberbia has decidido no escuchar. Déjame decirte que un día las oportunidades se van a acabar. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Algunos Dios les está hablando. Abre la puerta de tu corazón. Yo quiero salvarte. Yo quiero entrar a ti. Yo quiero tener una relación contigo. Quiero usarte en mi obra. Quiero que seas de bendición a otros. Yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición a otros. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos Dios les está llamando y les está diciendo, yo quiero que tú me sirvas de tiempo completo. Algunos Dios te está llamando, y tú sabes que Dios te está llamando. Has terminado el instituto o estás estudiando o quieres estudiar, pero Dios está llamando a tu corazón y está diciendo, quiero que tú me sirvas de una manera especial. Quiero que tú me sirvas de tiempo completo, pero no hemos querido escuchar la voz de Dios. No hemos querido escuchar la voz de Dios. Algunos otros Dios le está hablando y le está diciendo, hey, quiero que te bautices, quiero identificarme contigo, que te identifiques conmigo en mi muerte, en mi sepultura y en mi resurrección para una vida nueva. Pero no has querido escuchar la voz de Dios. No has querido escuchar a quien te habla en tu corazón cada mañana. Y tú sabes que estás mal delante de Dios. Y Dios te está hablando. Dios no ha dejado de hablar. Pero un día las oportunidades se van a acabar. Es mejor, más vale que escuchemos y atendamos la voz de Dios. Algunos otros Dios está llamando. Dios está llamando de misioneros. Dios está llamando para que vayas a predicar el evangelio a otro lugar, a otros países. Pero Dios un día va a dejar de tocar. Un día va a dejar de llamar. Y cuando tú quieras, Dios no va a querer. Porque es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Algunos Dios le está hablando, le está diciendo, quiero que te reconcilies conmigo. Quiero que te reconcilies conmigo. El mundo no te va a dejar nada bueno. Tú sabes que Dios te está hablando. Tú sabes que Dios te está hablando. Tal vez haya alguien en las redes sociales. Dios te está hablando. Dios está hablando a cada uno de los que estamos aquí. Puestos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Con sus ojos cerrados y nadie mirando. Incline su rostro. Si usted quiere arrodillarse, puede hacerlo. Puede venir al altar. El altar está abierto para hablar con Dios, para tratar con Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tal vez Dios te está llamando a que le sirvas en algún ministerio, pero tú no has querido, te has revelado a la voz de Dios y piensas que Dios te va a dar muchas oportunidades, pero déjame decirte que no es así. Si bien Dios es un Dios de oportunidades, pero Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dios está llamando, hey, por favor ábreme, quiero entrar. Por favor ábreme, quiero que me sirvas. Por favor ábreme, quiero bendecirte. Padre Celestial, perdónanos porque muchas veces hemos ignorado tu voz. Cuán culpables somos, cuán horrible es nuestro pecado delante de ti. Perdónanos, mi Dios, por la obstinación, por la soberbia de nuestro corazón. Ayúdanos, mi Dios, a atender tu llamado. Sabemos que tú estás hablando a los corazones. Bendice la invitación. Tal vez habrá alguien que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, solamente queremos orar por usted, que alguien le explique cómo usted puede ser salvo. Solamente déjeme ver su mano bien alto. Dios está llamando, he aquí dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte una vida nueva. Dios quiere estar contigo.
Dios no quiere que pases solo por tus problemas. Dios quiere ser tu refugio. Dios quiere ser tu manantial de vida. Dios quiere ser para ti una fortaleza, una torre fuerte, a donde podamos acudir a Él y Él nos levante. Tal vez Dios está llamando a predicar el Evangelio. Dios está llamando como tiempo completo. ¿Por qué no atiendes la voz de Dios? ¿Por qué no tratas con Dios? ¿Por qué no te hartas ya del pecado? ¿Por qué no escuchas la ley de Dios? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Tan grande y misericordioso que es Dios y tan malos que somos, tan mal le pagamos. Padre, gracias te damos por los hermanos que se han postrado. Gracias por cada uno de ellos. Bendice sus corazones. Bendice, Señor, lo que tú hablaste a nuestro corazón. Permite que podamos atender tu llamado, que podamos atender a tu voz. Gracias te damos en Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su atención.